La historia del profeta Elías la encontramos en Primera Reyes 17. Este fue un gran hombre temeroso de Dios, un gran profeta. Este profeta hace su aparición en uno de los momentos más tristes del pueblo de Israel. Apenas habían transcurrido menos de 60 años de que el pueblo de Israel se había dividido en dos reinos, y uno de esos reinos, que componían 10 tribus, había sido gobernado por 7 reyes. Lo más lamentable es que estos gobernadores habían sido totalmente corruptos, eran malos políticamente, moralmente y espiritualmente. Uno de ellos construyó becerros de oro e incitó al pueblo de Israel a adorar, diciéndoles que ese becerro los había sacado de la esclavitud del pueblo de Egipto. Alguno de ellos era un borracho, algunos de ellos eran traicioneros, otros eran asesinos, otros eran más pecadores que el anterior. Y uno de ellos, el último donde apareció el profeta Elías, fue Acab. Era tan pecador y tan alejado de la voluntad de Dios que se casó con una princesa pagana. Y eso hizo que levantara templos, altares y más becerros por todo Israel. A tal punto que la religión entró en apostasía, porque se criaron sacerdocios, no de la orden de los levitas, sino que por orden y antojo de los reyes. Podemos decir que no había una adoración para Jehová, no había una religión pura, había una idolatría desenfrenada, había una muerte espiritual extendida por donde quiera que se podía ver. Lo más triste y lo más lamentable de esta historia es que hoy en nuestros días se vuelve a repetir. Volviendo a la historia, una de las afrentas más contra Dios era que las murallas de Jericó se habían reconstruido, y años anteriores, durante la conquista de la tierra prometida, el pueblo de Israel junto con Josué habían jurado ante Dios no volverlas a construir porque serían una maldición. Sin embargo, se construyeron como retando a la soberanía de Dios. Y es en este contexto donde aparece Elías en Primera Reyes 17:1. Y leemos que dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Quién era este hombre? Lo vemos en este momento con una voz firme, con mano firme, con solvencia, con poder. ¿Quién era este hombre? No se nos menciona quiénes eran los padres de Elías, no se nos menciona qué edad tenía Elías, no se nos menciona nada de su vida anterior, de qué tribu pertenecía, sino que solo dice que vivía en los moradores de Galaad. En esa región vivían las tribus de Gad, de Manasés, pero no se nos especifica bien a qué tribu pertenecía. Esa región de Galaad era una región de campo bastante despoblada. No habían grandes ciudades, eran solo aldeas. La gente vestía humildemente.
Elías posiblemente vestía con una capa de pelo de camello. Las personas eran solitarias, se dedicaban a la agricultura, al ganado. Eran personas que se dice que podían ser un poco bruscos, toscos, en algún momento malhumorados, si se puede decir. Y es en ese contexto que tenemos de Elías, que se presenta ante Israel, ante las grandes ciudades, y ve lo que hay en el pueblo de Israel. Un hombre sin estudios, podemos decir, va a las ciudades principales de Israel y ve solamente pecado por donde quiera que va. Pero hay un pasaje que nos puede definir bien quién era Elías. En Primera Reyes 19:10, Primera de Reyes 19:10 dice: él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Realmente lo que vemos aquí es muy importante. Realmente saber de dónde venía, quiénes eran sus padres, qué edad tenía, de qué tribu era, ya queda en segundo plano. Lo importante aquí es que vemos lo que dice al principio: he sentido un vivo celo por Jehová. Aquí nos describe que era un hombre que realmente, en medio de todo el pecado que vimos anteriormente, que describimos, era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre, podemos decir, que tomaba en serio el honor y el temor a Dios. Conocía realmente las escrituras, porque el hecho de estar en contra de todo lo que se hablaba de que los becerros eran los dioses que lo habían sacado del pueblo de Egipto, conocía él realmente de que no era así, sino que era Dios. Conocía todos los milagros que Dios había dado al pueblo de Israel, todas las bendiciones, y que en ese momento Israel se había olvidado totalmente. Y valdría la pena hacernos la pregunta en este momento: ¿conocemos nosotros todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas en todos estos años? Aquí vemos un profeta, como dice aquí, que tenía un vivo celo por Jehová. Ojalá que nosotros tengamos ese celo por Jehová en estos momentos. Lo más triste sería preguntarnos: ¿o por qué no tenemos ese celo por Jehová en estos momentos? Pero ¿qué podía hacer Elías? Elías, ya vimos, era un hombre humilde, sin estudios, sin dinero, sin un discurso, podríamos decir, para presentarse ante esos reyes y reclamar lo que realmente correspondía a Dios, el honor y toda adoración a Dios. ¿Qué podía hacer? Y eso lo encontramos en Santiago, al final del versículo 16. Dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, como la de usted o como las mías, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Elías era un hombre como usted y como yo, pero tenía fe en la oración que estaba haciendo. Dejó de llover porque él le pidió a Dios
que ya no mandara lluvia. Estaba consciente de que estaba orando a un Señor que vive y permanece para siempre. No le estaba orando a un becerro. Estaba orando a un Dios todopoderoso que escuchaba su oración y que su poder podía detener la lluvia. Pero lo importante es que estaba orando conociendo sus propias debilidades, su propia insuficiencia, poniéndola a los pies de Dios. Y por lo tanto, reconociendo su humanidad, pedía la justicia y la seguridad de Dios. Nuevamente leemos: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Aquí está prácticamente la enseñanza de este versículo. La oración que se hace con todo el celo por Jehová es una oración eficaz. La oración que se basa en la palabra de Dios, que defiende la palabra de Dios, es la oración que Dios escucha. La oración que me indica cómo debo de actuar yo en base a la palabra de Dios es la oración que Dios quiere que hagamos. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En ese momento, al igual que hoy, existen terribles calamidades y sufrimientos como el mundo de hoy. Pero más terrible que cualquier calamidad, que cualquier sufrimiento que vemos en este momento, más terrible es la delincuencia moral y la apostasía que vivía el pueblo de Israel. Hoy día, hablar de estos temas es casi nulo. Casi todo mundo esquiva el tema de la idolatría, de la delincuencia moral y de la apostasía. En estos momentos nos enfocamos en hablar de la pobreza, de las enfermedades, de las necesidades, pero no tocamos el trasfondo espiritual, que el hombre tiene necesidad de Jehová. Es importante que nosotros, al igual que Elías, oremos a nuestro Dios, primeramente reconociendo que necesitamos de Él. Los tiempos son difíciles y cada día van a ser más difíciles. La apostasía está entrando en las iglesias de un modo muy sutil. El pecado sobreabunda cada vez más en las calles. Es necesario que ese mismo celo por las cosas de Dios empiece a nacer en nuestro corazón. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra. Gracias por el ejemplo de este gran profeta Elías. Tú conoces nuestro corazón, conoces nuestras debilidades, nuestras flaquezas, Señor. Te pedimos, Señor, que tú fortalezcas nuestros corazones. Pero sobre todo, Señor, que no olvidemos todo lo que tú haces por nosotros cada día, y que eso, Señor, sea un aliciente a nuestras vidas para seguirte cada día,
para no despegar nuestros ojos espirituales de ti y reconocer, Señor, que lo que tú has hecho por nuestras vidas, que la sangre que tú has derramado por nosotros es suficiente para salvarnos de todo pecado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.